¿Por qué una mujer elegida siempre camina sola, sin amigos ni relación? Viktor Frankl. Hay algo que muchas personas no se atreven a decir en voz alta, pero que tú, en silencio, has sentido demasiadas veces: la incomodidad de no encajar, de ser distinta, de tener que explicar tu silencio, tu forma de mirar, tu decisión de alejarte. Quizás te han dicho que eres demasiado intensa, que piensas demasiado, que deberías ser más social, más normal. Pero nadie sabe lo que has vivido ni lo que te ha costado llegar hasta aquí. Nadie sabe que no estás sola por capricho, sino por consecuencia. Y eso, aunque no lo digas, duele. Porque aunque lo niegues, a veces te pesa. Te pesa caminar sola, sin una amiga que realmente entienda, sin una pareja que realmente vea tu profundidad. Y te pesa aún más escuchar frases vacías como "ya llegará alguien" o "debes abrirte más". Como si la solución fuera fingir ser otra persona. Como si la herida no existiera. Pero tú sabes que sí existe. Está ahí, en el fondo del pecho, latiendo como una verdad que no puedes compartir con cualquiera. La soledad de una mujer elegida no es un castigo, aunque a veces se sienta como uno. Es la consecuencia de una mirada que va más allá de lo superficial. De una sensibilidad que espanta lo banal. De un deseo genuino por lo verdadero. Y esa verdad, por cruel que parezca, suele dejarte sin compañía. No porque no seas digna de amor, sino porque pocos saben cómo amar a una mujer que ya se eligió a sí misma. En este video vamos a ir al fondo de ese silencio que te acompaña. Vamos a explorar, con las enseñanzas de Viktor Frankl, por qué muchas veces, las mujeres más lúcidas, más conscientes y más transformadas, también son las más solas. Porque Frankl no habló desde la teoría, sino desde la experiencia de haber perdido todo, menos su libertad interior. Y desde esa experiencia, nos enseñó a resignificar el dolor, a darle sentido incluso cuando la vida parece negarnos lo esencial. Vamos a hablar del tipo de soledad que no es social, sino existencial. Esa que nace cuando comprendes cosas que los demás aún no están listos para ver. Cuando decides dejar de perseguir amor a cualquier precio y comienzas a construirte desde adentro. Cuando dejas de ser la que ruega y te conviertes en la que espera, pero sin perderse. Este es un espacio para ti. No para tus máscaras. No para tu personaje. Sino para tu yo más verdadero. Tómate este momento como un refugio emocional. Respira. Silencia el ruido del mundo. Y deja que esta carta existencial, que también es para ti, te hable al oído como una voz que entiende. Porque no estás sola, estás en proceso. Y ahora, antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase. No estoy sola, estoy volviendo a mí. Escribe esta frase en los comentarios ahora mismo. No es solo una frase bonita, es un acto psicológico de afirmación interior. Cuando muchas personas escriben esta misma frase, se forma un espacio colectivo donde validamos lo que sentimos y elegimos seguir adelante. Escríbelo como un compromiso contigo misma. Hazlo ahora. En este video aprenderás algo más que palabras. Aprenderás por qué Viktor Frankl decía que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y de respuesta interior. Aprenderás que tu soledad, lejos de ser un error, puede ser un signo de madurez emocional. Te mostraré un fragmento exclusivo de una entrevista a Frankl, doblada al español para este canal, donde entenderás el origen profundo de sus enseñanzas. Conocerás la historia íntima de una mujer como tú, una mujer que caminó sola hasta entender por qué. Y te presentaré un análisis terapéutico profundo de la mano de Rolando Goicoechea, con herramientas que puedes aplicar hoy mismo. Ahora, es momento de comenzar. Cuando estés lista, cierra los ojos un segundo y vuelve contigo. Muchas mujeres que han atravesado un camino de conciencia profunda descubren, tarde o temprano, una verdad difícil de digerir. Cuando eliges tu integridad emocional, muchas veces, eso implica renunciar a vínculos que antes te sostenían. No porque no los ames, sino porque ya no encajas en ellos. Porque al despertar, ves con más claridad y en esa claridad muchas cosas se caen. Frankl comprendió que el sufrimiento es parte inevitable de la vida, pero también que hay una forma de transformarlo en una fuerza interior. Y esta transformación suele comenzar cuando una mujer, por fin, deja de buscar aprobación y comienza a escucharse a sí misma.
Pero ese momento también es el inicio de una etapa dura, el aislamiento. La soledad de la mujer elegida no es voluntaria. Es progresiva. Llega cuando las conversaciones con tus amigas ya no te nutren. Cuando las citas románticas te resultan vacías. Cuando prefieres el silencio de tu cuarto a la falsa compañía de una relación superficial. Y entonces te preguntas, ¿soy yo la que está mal? Frankl escribió, lo que el hombre necesita no es un estado sin tensiones, sino luchar por una meta que merezca la pena. Aplicado a ti, no necesitas compañía constante, sino un sentido tan profundo que incluso la soledad tenga propósito. Y eso no lo comprende cualquiera. Porque no cualquiera está listo para cargar con la profundidad de una mujer que ya ha sanado. Algunas personas desaparecen de tu vida cuando dejas de complacerlas. Otras, cuando dejas de necesitar su validación. Y entonces comprendes que ese camino hacia tu autenticidad es también un proceso de selección natural. No todos pueden caminar contigo cuando dejas de arrastrarte. Frankl descubrió que incluso en los momentos más desoladores de su confinamiento, podía decidir cómo responder. A un hombre le pueden quitar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Y tú, mujer elegida, también has elegido. Has elegido sostenerte. Has elegido quedarte contigo cuando todos se fueron. No es fácil. A veces duele más que estar acompañada por personas equivocadas. Porque esa compañía, por lo menos, anestesiaba. Pero cuando despiertas, dejas de necesitar anestesia. Y eso, aunque te fortalece, también te deja desnuda ante el mundo. Sin muletas emocionales. Sin máscaras. Cuando una mujer se elige, se vuelve incómoda para quienes preferían su versión sumisa, complaciente, infantilizada. Se vuelve espejo para los no valientes. Y muchas veces, es más fácil apartar al espejo que mirar lo que revela. Por eso camina sola. No porque seas indeseable, sino porque tu presencia confronta. Frankl decía que el ser humano no es un objeto condicionado por el ambiente, sino un ser libre, capaz de trascender sus circunstancias. En su visión, cada uno puede encontrar sentido, incluso en la pérdida. Y muchas veces, la mujer que lo ha perdido todo, una amistad, un amor, un lugar, es la que más cerca está de sí misma. Caminar sola no significa estar rota. Significa que has dejado de pactar con lo que ya no te representa. Has dejado de hacerte pequeña para que otros se sientan grandes. Y eso, inevitablemente, te convierte en una figura rara en un mundo que valora lo inmediato, lo superficial, lo predecible. La vida no te ha fallado. Te ha hecho ver. Y cuando ves, ya no puedes dejar de ver. Por eso muchas veces eliges el silencio en una reunión. Por eso sonríes, pero no encajas. Porque tu conciencia ya no cabe en lo de antes. Y eso, aunque duela, es un signo de evolución. Frankl enseñó que el sentido no se encuentra escapando del sufrimiento, sino enfrentándolo con dignidad. El hombre está dispuesto a soportar cualquier como si tiene un porqué. Y tú, cuando eliges tu paz por encima de un vínculo tóxico, ya estás aplicando este principio. La soledad, cuando es elegida, es libertad. Pero cuando es consecuencia de tu crecimiento, puede parecer un castigo. Hasta que un día, sin darte cuenta, descubres que esa soledad es sagrada. Porque en ella te reconstruiste. En ella te convertiste en tu refugio. No estás sola por falta de opciones. Estás sola porque has dejado de elegir desde la carencia. Porque ahora sabes lo que vales. Y no vas a cambiar eso por una presencia a medias, por un te quiero condicionado, por una amistad que no celebra tu luz. Frankl hablaba de una actitud activa frente a la vida. Decía que incluso quienes lo perdieron todo, aún podían elegir dignidad, propósito, fe en la humanidad. Y tú, aunque no estés en un campo de confinamiento, también has tenido que resistir la presión, el juicio, la incomprensión. El verdadero desafío no es tener compañía, sino tenerla sin perderte. Y eso es lo que muchas veces no se logra. Porque el costo suele ser tu voz, tu esencia, tu paz. Por eso prefieres el camino solitario. Porque al menos en él, te escuchas. No estás mal. Estás en transición. Estás cruzando un puente interior donde todo se tambalea,
pero donde también algo dentro de ti empieza a despertarse. Esa parte tuya que ya no quiere mendigar amor, que ya no quiere pertenecer a cualquier precio. Franklin no prometió comodidad, prometió sentido. Y ese sentido, muchas veces, llega envuelto en lágrimas, en noches largas, en adioses necesarios, en caminos que nadie entiende, excepto tú. Tu camino es valiente, aunque nadie lo aplauda, aunque lo recorras en silencio, aunque parezca que estás perdiendo. Porque por dentro, estás volviendo. Estás regresando a ese lugar donde ya no necesitas ser aceptada para sentirte viva. Y eso, querida mujer, es una revolución interior. Porque en una sociedad que premia la aprobación externa, tú estás eligiendo la validación interna. Estás sanando a tu niña. Estás siendo tu propia madre emocional. Estás reconociendo lo que antes ignorabas. Frank decía, nuestra mayor libertad es la libertad de decidir qué sentido queremos dar a nuestra vida. Y tú, al estar sola, estás comenzando a definir ese sentido. Estás plantando semillas que otros no ven, pero que un día germinarán. Y cuando llegue ese día, quizás ya no te importe tanto si alguien más lo ve. Porque para entonces, tú ya lo sabrás. Ya te habrás encontrado. Ya te habrás elegido. Y nadie podrá quitarte eso. Por eso, aunque duela, esta etapa es necesaria. Porque una mujer no se vuelve sabia en la compañía constante, sino en los desiertos. Donde nadie la aplaude. Donde nadie le dice qué hacer. Donde solo queda ella y su voz. Esa voz que antes callaba. Que antes se disfrazaba. Que antes cedía. Pero que ahora está despertando. Porque entendiste que tu alma no está en venta. Que tu tiempo es sagrado. Que tu vida es tuya. Y ahora, aunque a veces llores, no lo haces por debilidad. Lo haces porque sabes. Porque sientes. Porque estás viva. Y en este mundo, sentir profundamente es una rareza. Pero también un privilegio. Frankl escribió, la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Quizás tu contribución no es complacer. No es ser popular. Quizás es ser auténtica, aunque estés sola. Porque desde ahí, puedes inspirar a otras. Y si esa es tu misión, entonces tiene sentido. Y si tiene sentido, puedes resistir cualquier cosa. Incluso este vacío momentáneo. Porque sabes que no es el fin, sino el umbral de algo nuevo. No estás sola. Estás contigo. Estás naciendo de nuevo. Y ese proceso es sagrado. Así que respétalo. Honra tus silencios. Cuida tu energía. Y no te disculpes por sentir diferente. Porque algún día, alguien verá en ti lo que tú ya ves. Y no te pedirá que te achiques. Te admirará por haberte sostenido. Por haberte elegido. Y entonces comprenderás que todo valió la pena. Mientras tanto, este video es para ti. Para recordarte que no estás equivocada. Que tu dolor tiene sentido. Que tus lágrimas son semillas. Y que, como decía Frankl, incluso cuando todo parece perdido, aún queda lo más importante, la libertad de elegir quién quieres ser. Y tú, ya elegiste. A veces, lo más difícil no es estar sola, sino aceptar que, por ahora, ese es el camino que más te cuida. Porque cuando ya no quieres lo superficial, tampoco puedes fingir que lo necesitas. Y entonces surge un nuevo tipo de silencio, uno que ya no duele como antes, pero tampoco ha sanado del todo. El camino de una mujer elegida no tiene señales visibles. No hay mapas, no hay guías. Solo hay intuiciones, fragmentos de claridad y un dolor sereno que te acompaña como una sombra que ya no asusta, pero que tampoco puedes ignorar. Subes esa montaña interna sin saber cuándo vas a llegar. Solo sabes que no puedes retroceder. Porque detrás de ti hay una vida que ya no te representa. Y delante, una vida que aún no puedes tocar. Es ese punto intermedio, donde más se siente la ausencia. Frankl escribió, la vida es potencialmente significativa bajo cualquier circunstancia, incluso bajo las más miserables. Y tú estás descubriendo que incluso en esta etapa vacía, hay algo que se está formando dentro de ti. Como una nueva piel. No es comodidad. Es transformación.
Es la incomodidad sagrada de quien está creciendo. Como la mariposa que rompe el capullo, como el alma que rompe patrones, tú estás dejando de ser la mujer que los demás necesitaban, para convertirte en la mujer que tú misma necesitabas. Y ese proceso no es lineal. A veces tienes días de paz, de certeza, de luz. Y al día siguiente, vuelven las dudas. Vuelve el deseo de pertenecer. Pero ya no te traicionas. Ya no te das por completo solo para no sentirte sola. Esa es tu victoria más secreta. Y también la más grande. Porque significa que por fin estás comenzando a confiar en ti misma. Y esa confianza no nació de la aprobación, sino del abismo. Y en ese abismo, entendiste algo que muchas personas jamás llegan a comprender, que no necesitas ser entendida por todos. Solo necesitas estar en paz contigo. Que no necesitas ser elegida, cuando ya te elegiste tú. El silencio empezó a hablarte. A decirte cosas que no escuchabas antes. Que tu tiempo vale. Que tu cuerpo merece respeto. Que tu alma no está para mendigar compañía. Y que tu destino no es el de ser salvada, sino el de salvarte a ti misma. No fue una epifanía. Fue una suma de pequeñas decisiones. No responder ese mensaje. No asistir a esa reunión. No forzar esa amistad. Y cada no fue un sí a ti. Un acto silencioso de amor propio. Frankl decía, el sentido del sufrimiento se encuentra en la capacidad de otorgarle una significación a lo que aparentemente no la tiene. Y tú le estás dando sentido a esta etapa. Estás comprendiendo que no es un error, es un pasaje. Es el cruce de una mujer hacia sí misma. Un viaje que no todos hacen. Que no todos pueden sostener. Pero tú lo estás haciendo. Aunque tiemble. Aunque duela. Aunque parezca que no lleva a ningún lugar. Porque en el fondo sabes que sí lleva. Lleva a un reencuentro. Contigo. Con tu esencia. Con tu dignidad. Con tu claridad. Con ese yo esencial que habías olvidado para encajar, para agradar, para ser aceptada. Y si llegaste hasta aquí, quiero recordarte algo, vuelve a esa frase que escribiste al inicio. Si aún no lo has hecho, este es el momento. Escríbela en los comentarios. No estoy sola, estoy volviendo a mí. Porque cada palabra es una decisión interna. Y al escribirla, confirmas que este camino no fue en vano. La frase no es mágica. Pero es un espejo. Refleja lo que estás sosteniendo. Lo que has soltado. Lo que aún te duele y lo que estás dispuesta a construir. Es un acto íntimo, una decisión que nadie ve, pero que transforma todo. A veces, los vínculos más profundos comienzan contigo. A veces, la relación que necesitas reparar no es con una amiga, ni con un ex, sino con tu propia voz. Esa voz que callaste para ser amable, agradable, aceptable. Pero hoy, esa voz está volviendo. Y te está diciendo, no necesitas ser menos para ser querida. No necesitas cambiar tu profundidad por una sonrisa vacía. No necesitas mendigar para sentir que existes. Frankl hablaba de la voluntad de sentido como una fuerza primaria del ser humano. Y tú, cuando decidiste caminar sola en lugar de traicionarte, ya estabas manifestando esa voluntad. Ya estabas diciendo, quiero una vida que tenga sentido, aunque me cueste la compañía. Y eso, aunque parezca invisible, es un acto de valentía radical. Porque implica sostener tu verdad incluso cuando nadie la celebra. Incluso cuando todos se van. Incluso cuando el mundo parece recompensar lo contrario. Pero tú no estás aquí para ser premiada por el mundo. Estás aquí para ser coherente contigo. Y eso, aunque a veces duela, también sana. También libera. También revela. Porque la mujer que un día se elige a sí misma ya no puede volver atrás. Puede tener dudas. Puede sentir nostalgia. Pero ya no puede dejar de ver lo que vio. Ya no puede desoír su conciencia. Y en esa conciencia hay una paz distinta. No es la paz de quien lo tiene todo resuelto. Es la paz de quien ha hecho las paces con su herida. De quien ya no necesita ocultarla, porque aprendió a caminar con ella. A veces, ese caminar es lento. Pero es constante. Y cada paso, aunque parezca pequeño, está configurando una nueva vida. Una vida donde no necesitas ser perfecta, solo honesta. Solo real.
La soledad se transforma, entonces, en un templo, donde no hay ruido innecesario, donde no hay máscaras, donde puedes llorar sin explicaciones y reír sin permiso, donde puedes, por fin, respirar. Frank decía, cada uno tiene su propia vocación o misión en la vida. Nadie puede sustituir a otro en su vida. Y tu misión, quizás, no es llenar espacios, sino construir significados. No es ser comprendida por todos, sino vivir en coherencia contigo. Porque cuando tú vives con sentido, incluso el dolor tiene dignidad. Incluso la espera tiene forma. Incluso el vacío es fértil. Porque todo está alineado a algo más profundo que el deseo inmediato. Eso es lo que estás cultivando. Y aunque no lo veas, ya está germinando. Porque una mujer que camina sola, pero con sentido, está más acompañada que muchas que caminan rodeadas, pero vacías. Y sí, aún habrá momentos de duda. Aún mirarás atrás. Aún sentirás la tentación de regresar a lo conocido. Pero algo dentro de ti ya ha cambiado. Y ese algo ya no se deja engañar. Ya no puedes ignorarte. Ya no puedes abandonarte. Ya no puedes volver a esa vida donde te amaban, pero no te veían. Donde te abrazaban, pero no te comprendían. Donde te escuchaban, pero no te sentían. Hoy sabes que mereces más. No en cantidad. En calidad. En verdad. En presencia. En reciprocidad. Y por eso caminas sola. No por orgullo, sino por respeto. Por lealtad a tu propio proceso. Y ese respeto se siente. Aunque nadie lo note. Aunque nadie lo aplauda. Se siente en cómo te hablas. En cómo te detienes. En cómo decides no responder cuando algo te lastima. En cómo eliges no insistir donde ya no hay eco. Ese es el nuevo amor que estás cultivando. No el amor romántico. No el de las películas. Sino el amor por ti. Por tu camino. Por tu historia. Por cada lágrima que ahora sabes, tenía sentido. Porque la mujer elegida no camina sola por castigo. Camina sola porque va adelante. Porque va construyendo lo que otros aún no imaginan. Porque su alma necesita espacio para desplegarse. Y cuando llegue ese día en que otra mujer te mire y te diga, gracias por haber mostrado que se puede, comprenderás que tu soledad también fue semilla. Que tu silencio también fue mensaje. Que tu dolor también fue cuna. Y entonces, todo habrá valido la pena. ¿Y si el verdadero problema no fuera la soledad en sí, sino lo que piensas de ti cuando estás sola? ¿Has considerado que tal vez el dolor más grande no viene de estar sola, sino de no haber aprendido a disfrutar tu propia compañía? ¿Por qué sientes que algo está mal contigo solo porque ya no encajas en los lugares donde antes sí lo hacías? ¿Será que creciste y ellos no? ¿Será que tú cambiaste de piel y ya no puedes regresar a lo que fuiste? ¿Qué creencias heredaste sobre la compañía, sobre el amor, sobre la amistad, que hoy ya no te sirven, pero aún no sabes cómo soltar? ¿En qué momento comenzaste a pensar que tener pocas personas cerca significa que algo en ti está roto? ¿Quién te hizo sentir que elegir tu paz por encima de una relación insana es sinónimo de fracaso? ¿Alguna vez te preguntaste qué significa realmente estar acompañada? ¿Es acaso solo la presencia física o también la emocional? ¿Es posible que prefieras caminar sola antes que seguir en relaciones donde te sientes más sola aún? ¿Y si lo que duele no es la soledad, sino los ecos de una infancia donde te enseñaron que sin otros no vales? ¿Te diste cuenta de que a veces el verdadero abandono es el tuyo hacia ti misma, cuando te niegas para que los demás te acepten? ¿Y si el vacío que sientes es, en realidad, el espacio necesario para que nazca algo nuevo dentro de ti? ¿Podrías sostenerte con amor, incluso si el mundo no te abraza como tú quisieras? ¿Podrías confiar en que esta etapa no es un error, sino un rito de paso hacia una versión más íntegra de ti misma? ¿Te animarías a ver esta soledad como un entrenamiento emocional, como una preparación para amar desde un lugar más consciente? ¿Qué pasaría si dejas de buscar quien te entienda y comienzas a entenderte tú? ¿Has notado que tu necesidad de pertenencia disminuye cuando te das permiso de pertenecer a ti primero? ¿Y si esta etapa es el inicio de algo más grande, aunque aún no lo puedas nombrar? Se llamaba Eliana. Tenía 32 años y una mirada de esas que parecían ver más allá de las palabras.
No era de hablar mucho. Pero cuando lo hacía, había algo en su tono que revelaba una fuerza interior que no se aprende en libros ni se improvisa. Era la fuerza que se forja caminando sola. Había pasado gran parte de su vida encajando. O al menos intentando hacerlo. Acomodándose en círculos donde su alma no cabía, adaptándose a vínculos que la exigían como prueba constante de su valor. Lo que no sabía entonces era que ese esfuerzo sostenido por pertenecer la estaba desgastando por dentro. Eliana no era antipática, tampoco conflictiva, pero tenía un radar emocional demasiado afinado. Captaba matices, dobles intenciones, palabras a medias. Y ese tipo de sensibilidad no suele ser bienvenida en un mundo que prefiere lo superficial a lo auténtico. Tenía un grupo de amigas desde la universidad con las que compartía salidas, risas, recuerdos. Pero algo había cambiado. Últimamente, cada encuentro le dejaba una sensación de desconexión, como si su alma estuviera ausente mientras su cuerpo sonreía. Con su última pareja, también había ocurrido algo parecido. Él decía amarla, pero lo hacía a su manera. Una manera que exigía que Eliana se callara cuando sentía demasiado. Que se moderara. Que no complicara las cosas. Que no pensara tanto. Al principio, ella intentó adaptarse. Bajó la voz. Guardó sus opiniones. Se hizo más liviana, más accesible, más simple. Pero con cada paso que daba hacia él, sentía que se alejaba de sí misma. Hasta que un día, durante una discusión absurda por un mensaje no respondido, él le dijo: «Es que contigo todo es intenso, todo es profundo, todo es emocional, ¿no puede ser un poco más normal?». Esa frase fue como un disparo en el pecho. No por su contenido, sino porque, de pronto, lo comprendió todo. Él no la veía. Nunca la había visto. Solo había proyectado en ella una versión que le era cómoda. Pero a Eliana jamás la conoció de verdad. Esa noche, sola en su cuarto, se miró al espejo durante mucho tiempo. No lloró. No se culpó. Solo se observó. Como quien por fin se reconoce después de años actuando un papel. Al día siguiente terminó la relación. Sin gritos. Sin drama. Solo con un mensaje breve: «No soy demasiada. Solo no soy para ti». Y se fue. Después de eso, comenzaron a caer los vínculos como piezas de dominó. Una amiga le dijo que estaba pasando por una crisis existencial. Otra, que se estaba alejando de todo el mundo. Incluso su madre, con amor, le preguntó si no sería bueno hablar con alguien. Pero Eliana no sentía que estuviera mal. Sentía que, por primera vez en años, estaba respirando. Que el silencio, por incómodo que fuera, era más honesto que todas las palabras que antes decía para encajar. Comenzó a pasar más tiempo sola. A caminar por la ciudad sin rumbo fijo. A leer libros que había postergado durante años. A escuchar música que la hacía llorar sin entender por qué. Y en esa rutina sin estructura, algo comenzó a moverse dentro de ella. El proceso no fue lineal. Algunos días se sentía en paz. Otros, la nostalgia le pesaba tanto que deseaba volver atrás, llamar a alguien, fingir que nada había cambiado. Pero no lo hacía. Porque sabía que atrás ya no había lugar para ella. Una tarde, en una librería pequeña del centro, encontró un ejemplar desgastado de El hombre en busca de sentido. Había escuchado de Frankl antes, pero nunca lo había leído. Lo tomó como quien encuentra un faro en medio del mar. Esa noche, se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada leyendo. Subrayó párrafos. Lloró en silencio. Y en cierto momento, cerró el libro, lo apoyó sobre el pecho y susurró: «Entonces no estoy loca. Solo estoy encontrándome». Las palabras de Frankl la atravesaron. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso era lo que estaba haciendo. Cambiándose. Reconstruyéndose. Puliéndose desde adentro. Poco a poco, comenzó a escribir. Al principio eran frases sueltas, ideas confusas. Luego, páginas enteras. Escribía sobre lo que sentía, sobre lo que había callado, sobre lo que había tolerado en nombre del amor. Sus cuadernos se convirtieron en su espejo más sincero.
A veces, al leer lo que escribía, se sorprendía de la profundidad que encontraba en sí misma. No era soberbia. Era descubrimiento. Era asombro ante una voz interna que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada. En una de esas noches de escritura compulsiva, se preguntó, ¿y si nunca encuentro a alguien que me entienda así? ¿Y si esta es mi vida, sola, pero en paz? Y no le tuvo miedo a esa posibilidad. Porque la paz ya no le parecía poca cosa. Sin embargo, había algo que aún no terminaba de sanar. Una herida que no sabía nombrar, pero que sentía cada vez que veía a otras mujeres compartiendo, riendo, abrazando. Ella no envidiaba sus vidas. Pero sí anhelaba esa facilidad para vincularse. Fue entonces cuando decidió buscar acompañamiento. No porque estuviera rota, sino porque comprendió que sanar no siempre significa hacerlo todo sola. Buscó con cautela. No quería consejos vacíos. Quería profundidad. Quería sentido. Y así encontró a Gabriel. Psicólogo existencial, de voz suave y mirada serena. En su primera sesión, Eliana no dijo mucho. Solo le mostró uno de sus cuadernos. Gabriel lo hojeó con respeto, lo cerró con delicadeza y le dijo, aquí hay más verdad que en 100 conversaciones vacías. Ese fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde Eliana no solo caminaba sola, sino que también comenzaba a ser acompañada desde otro lugar. Desde un lugar donde no tenía que explicarse. Donde no tenía que reducirse. Donde su complejidad era bienvenida y su silencio, también. No sabía aún qué cambiaría. No sabía si volvería a tener amigas, pareja, familia cercana. Pero si sabía algo, por fin estaba en el camino correcto. El camino que no la alejaba de sí, sino que la acercaba. Eliana no había dejado de sentir dolor. Pero ahora ese dolor tenía un nombre. Tenía una forma. Tenía dirección. Y sobre todo, tenía sentido. Y en lo más profundo, eso era todo lo que había necesitado. Las primeras sesiones con Gabriel fueron más silenciosas que habladas. Eliana se sentaba frente a él con su cuaderno en las manos, como si llevara ahí a cuestas todos sus años de dudas, rupturas y replanteamientos. Gabriel no presionaba. No tenía prisa. La dejaba hablar cuando quisiera, y cuando no, también. Un día, luego de una pausa larga, Eliana rompió el silencio. No tengo amigos. No tengo pareja. No tengo ganas de buscar nada. Y no entiendo por qué, no me siento vacía. Gabriel solo asintió con calma, como si entendiera exactamente lo que ella no podía explicar. Es que me acostumbré tanto a sobrevivir emocionalmente, continuó ella, que ahora que por fin estoy tranquila, el mundo me dice que algo está mal. Que debo estar con alguien. Que debo tener una vida social. Y no me nace. No quiero forzar lo que no fluye. Gabriel la miró por un momento, cruzó las manos y le dijo algo que marcaría el inicio de su trabajo interior. Tal vez lo que sientes no es soledad. Tal vez lo que sientes es integridad. Eliana se quedó inmóvil. Nunca había escuchado esa palabra asociada a su estado actual. ¿Integridad? ¿Eso era lo que sentía? Ese silencio sereno, esa desconexión con lo externo, ¿era integridad? Gabriel continuó, muchas personas caminan acompañadas, pero divididas por dentro. Tú, Eliana, estás aprendiendo a caminar contigo entera. Y eso, en un mundo que premia el vínculo antes que la autenticidad, se malinterpreta como aislamiento. Pero no lo es. A partir de esa sesión, comenzaron a explorar un nuevo tipo de vínculo, el que Eliana tenía con ella misma. Ya no se trataba de si tenía amigos o pareja. Se trataba de si podía sostener su verdad, incluso sin la validación de otros. Gabriel le habló por primera vez de Viktor Frankl. Le explicó que, en sus días de mayor oscuridad, Frankl no encontró sentido en lo que vivía, sino en cómo elegía responder ante lo vivido. Frankl decía que incluso en los momentos más duros, el ser humano aún posee una última libertad, elegir su actitud frente a las circunstancias, explicó Gabriel, mientras Eliana tomaba notas. Y eso es lo que tú estás haciendo sin darte cuenta. Eliana sintió que algo encajaba por dentro. No como una revelación repentina, sino como una brújula que por fin dejaba de girar en círculos. Comenzaron a trabajar con pequeñas tareas.
No se trataba de socializar ni de integrarse a grupos. Se trataba de fortalecer su diálogo interno. De escribir no solo desde el dolor, sino también desde la esperanza. Una tarde, Gabriel le propuso un ejercicio sencillo. Cada día, escribe una frase que te recuerde por qué elegiste este camino. Una afirmación existencial. Una promesa íntima. Que no sea para nadie más, solo para ti. Eliana lo hizo. Escribía frases como, me elijo, aunque nadie me entienda. O, mi silencio también tiene voz. Y cada palabra que nacía de ella era una piedra más en el puente que la estaba llevando de regreso a sí. Con el tiempo, Gabriel comenzó a desafiar sus creencias. Le preguntaba con gentileza, ¿quién te dijo que estar sola es estar incompleta, o quién definió que la plenitud solo se alcanza en compañía? Esas preguntas no eran para responderlas con rapidez. Eran para habitarlas. Para vivirlas en el cuerpo. Para permitir que la mente, a veces tan ruidosa, se callara y escuchara lo que el alma tenía para decir. En una de las sesiones, Gabriel compartió una cita de Frank que Eliana nunca olvidaría: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Ese espacio, para Eliana, se estaba ampliando. Ya no reaccionaba con culpa cuando alguien le preguntaba por qué estaba sola. Ya no se justificaba. Ya no trataba de explicar lo inexplicable. Simplemente decía, estoy bien así. Estoy conmigo. Gabriel también le propuso trabajar con el concepto de valores personales. Le pidió que, más allá de los vínculos, identificara qué era valioso para ella en este momento de su vida. ¿Qué la hacía sentirse en paz? ¿Qué la reconectaba con su verdad? Eliana descubrió que valoraba el silencio, la profundidad, la honestidad emocional. Que necesitaba relaciones donde pudiera ser ella misma sin tener que calibrar cada palabra. Que prefería pocas personas, pero verdaderas, a muchas, pero tibias. Con esos valores en mano, Gabriel le propuso el segundo ejercicio: a partir de ahora, no entres en ningún vínculo, amistoso o amoroso, que vaya en contra de esos valores. Y si sientes la tentación de hacerlo, escribe sobre ello antes de actuar. Ese ejercicio fue un punto de inflexión. Porque Eliana comenzó a ver cómo, en el pasado, había tolerado vínculos que contradecían sus propios principios. Había aceptado migajas por miedo a quedarse sola. Y hoy, ya no tenía miedo. Había momentos, claro, en los que la duda volvía. Como cuando veía fotos en redes sociales de reuniones, parejas felices, celebraciones. Entonces venía la comparación. ¿Y si yo estoy exagerando? ¿Y si me estoy aislando demasiado? Pero Gabriel estaba ahí para recordarle que esas dudas también eran parte del proceso. Que no se trataba de elegir entre soledad o compañía, sino entre autenticidad o adaptación forzada. Una sesión fue especialmente simbólica. Gabriel le pidió que trajera algo que representara su etapa anterior. Eliana llevó una pulsera dorada que solía usar siempre. Gabriel le preguntó, ¿qué simboliza? Ella respondió, una mujer que quería agradar. Entonces Gabriel la miró, le extendió un papel y le dijo, ahora escribe una frase para la mujer que eres hoy. Eliana pensó unos segundos, y escribió, soy una mujer que ya no se adapta, se honra. Gabriel sonrió. Y por primera vez, Eliana también sonrió con el alma. No por lo que había escrito, sino porque sabía que lo sentía de verdad. Las sesiones continuaron. Algunas fueron más intensas que otras. Pero en todas había una constante: Eliana estaba construyendo sentido. No desde el drama. No desde el rechazo. Sino desde una profunda revaloración de su camino. En una de sus últimas sesiones de ese ciclo, Gabriel le dijo, Franklin no buscaba eliminar el sufrimiento. Buscaba darle sentido. Y tú, Eliana, estás aprendiendo a hacer eso con tu historia. Ella guardó silencio. Y luego respondió, sí. Ya no quiero dejar de sentir. Quiero dejar de sufrir por lo que no me representa. Gabriel le respondió, eso es libertad. Y esa palabra, dicha en ese tono, resonó en cada rincón de su cuerpo. Aquel día, Eliana salió del consultorio con una certeza nueva. No era la certeza de quien tiene todas las respuestas, sino la certeza de quien ya no necesita respuestas externas para validar su camino.
Porque ahora sabía que su vida tenía dirección, que su soledad tenía sentido, que sus decisiones, aunque incomprendidas por muchos, eran coherentes con lo que su alma pedía. Y en el fondo, eso era todo lo que siempre había buscado. Habían pasado 6 meses desde que Eliana inició su proceso con Gabriel. 6 meses en los que no había cambiado el mundo a su alrededor, pero sí su forma de habitarlo. No necesitaba que las cosas fueran diferentes. Necesitaba mirarlas de otra manera. Y eso, por fin, estaba ocurriendo. La mujer que antes se preocupaba por no tener amigas cercanas, ya no sentía culpa por no responder invitaciones. No porque no quisiera compartir, sino porque entendía que había momentos para estar sola y otros para compartir sin necesidad de fingir. La que antes temía las noches de sábado sin plan, ahora las disfrutaba con una taza de té, un libro subrayado y una música suave que le acariciaba el alma. Porque había aprendido que estar sola no era estar incompleta. Era estar consigo. Eliana no se volvió una ermitaña. Tampoco una antisocial. Solo comenzó a elegir distinto. Y en esa elección, poco a poco, comenzaron a aparecer personas diferentes. No muchas, pero reales. Una mujer del taller de escritura con quien compartía reflexiones sin necesidad de disfrazarse. Un colega del trabajo con quien comenzó a hablar de libros y filosofía durante los almuerzos. Una vecina mayor con la que cruzaba miradas cómplices en el ascensor y que un día, sin más, le regaló una planta con una tarjeta que decía, "No estás sola". No eran vínculos espectaculares ni historias para contar en redes sociales. Eran presencias suaves, silenciosas, sin exigencias. Y eso le bastaba. Un día, mientras caminaba por el parque, se dio cuenta de que ya no sentía ese nudo en el pecho cuando veía parejas tomadas de la mano. Ya no se decía a sí misma, "Yo debería tener eso". Ahora se preguntaba, ¿será ese tipo de vínculo el que deseo? Y muchas veces la respuesta era no. No porque no quisiera amar, sino porque no estaba dispuesta a perderse de nuevo para ser amada. Su antiguo yo habría aceptado cualquier compañía con tal de no estar sola. Su yo actual solo aceptaría lo que no le exigiera fragmentarse. En una sesión especial con Gabriel, Eliana compartió algo que había escrito la noche anterior. Decía, "He dejado de buscar a quien me ame por completo. Ahora me acompaño por completo. Y desde ahí, quizás un día, llegue alguien". Gabriel, al leerlo, simplemente dijo, "Esto no es poesía. Es transformación". Ese día también le preguntó, "¿Cómo te defines hoy?". Eliana pensó unos segundos y respondió, "Soy una mujer en paz, aunque el mundo aún no lo entienda". Y con esa definición, lo entendió todo. Entendió por qué ya no sentía la necesidad de explicar sus decisiones. Por qué había soltado la urgencia de ser aceptada. Por qué sus espacios eran más vacíos, pero más verdaderos. Un domingo, recibió una invitación para una reunión con su antiguo grupo de amigas. Dudó. No por miedo, sino por honestidad. ¿Quería ir? ¿Qué versión de sí misma tendría que llevar? Decidió asistir. Pero fue como es ahora, no como fue antes. Durante la reunión, las conversaciones giraban en torno a los mismos temas de siempre. Pero esta vez, ella no juzgó. Solo observó. Y en medio de una charla superficial, una de las chicas le preguntó, "¿Qué has hecho todo este tiempo, Eliana? Te desapareciste". Y ella, con una sonrisa serena, respondió, "Estuve ocupada encontrándome". Hubo un silencio breve. Algunas se rieron. Otras no supieron qué decir. Pero a Eliana no le importó. Porque esa frase no era para ellas. Era para ella. Al regresar a casa, no sintió tristeza. Sintió alivio. Porque comprendió que había cerrado un ciclo. Que no necesitaba romper con nada, pero tampoco forzarse a pertenecer. Esa noche escribió en su cuaderno, "No necesito romper con mi pasado. Solo dejar de habitarlo". Y durmió como hacía tiempo no dormía, liviana. En sus caminatas matutinas, ya no llevaba audífonos todo el tiempo. A veces solo quería oír los pasos sobre la acera, los pájaros en los árboles, su propia respiración. Porque había empezado a disfrutar del sonido de su mundo interior. Un martes por la tarde, Gabriel le propuso cerrar el proceso terapéutico por un tiempo.
no porque ya no lo necesitara, sino porque ahora podía sostenerse sola. «¿Estás lista para seguir caminando con tus herramientas?», le dijo. «Pero recuerda, esto no es un adiós. Es una pausa. Aquí siempre tendrás un lugar». Eliana se emocionó. No porque temiera perder el acompañamiento, sino porque se dio cuenta de que ahora podía acompañarse a sí misma. Se despidieron con un abrazo que no necesitó palabras. Habían sido 6 meses de verdad, de dolor, de claridad. Y eso no se borra. Se queda impreso en la piel emocional. En las semanas siguientes, Eliana siguió escribiendo. Pero ya no desde el desahogo. Ahora escribía desde la contemplación. Desde el asombro. Desde la gratitud por todo lo que había atravesado. Una tarde, mientras reordenaba sus cuadernos, encontró aquel viejo ejemplar de El hombre en busca de sentido. Lo abrió al azar y sus ojos cayeron en una frase subrayada: «Aquello que da luz debe soportar ser consumido por la llama». Y lo entendió. Su soledad había sido la llama. Pero ella también había sido la luz. No lloró. Solo sonrió. Porque por fin comprendía que todo lo que había vivido no fue en vano. Que cada silencio, cada ruptura, cada noche sola, la habían traído hasta aquí. No al lugar perfecto. No al final de una historia. Sino al inicio de una vida más auténtica. Más serena. Más suya. ¿Quién hubiera dicho que caminar sola la llevaría tan lejos? ¿Quién hubiera imaginado que perderlo todo era la forma de ganarse a sí misma? ¿Quién podría haberle explicado que el vacío era fértil? Y entonces, con una paz que no buscaba ser entendida, escribió en su nuevo cuaderno: «No estoy sola. Estoy volviendo a mí». Eliana no partió de un deseo de aislamiento, sino de un llamado interior a dejar de traicionarse. Y esa es la diferencia crucial. Su soledad no fue un objetivo, sino una consecuencia de su integridad emocional. Cuando dejó de fingir, el mundo que la rodeaba comenzó a desvanecerse. Este fenómeno no es infrecuente. Muchas personas que comienzan un proceso de individuación, como lo describía Carl Jung, se encuentran en un punto de ruptura con su entorno habitual. Pero, como enseña Frankl, es en ese punto de crisis donde el sentido comienza a revelarse. Al principio, Eliana experimentó el desarraigo. Las amistades no resonaban. Las relaciones amorosas eran campos de fricción emocional. Y aún así, en medio de esa desconexión, algo nuevo estaba naciendo: el coraje de quedarse con ella misma. Gabriel, su terapeuta, no actuó como guía que impone, sino como espejo que refleja. Le permitió a Eliana validar su experiencia sin juzgarla, y desde ahí, construir un nuevo relato sobre su camino. Una de las claves más profundas que reveló esta historia fue el cambio de enfoque, de buscar aprobación externa a abrazar coherencia interna. Frankl decía que la libertad interior es la única que nadie puede quitarte. Eliana comenzó a experimentar esa libertad al soltar el guión social que decía cómo debía vivir. Cada paso que dio en dirección a su mundo interno fue un acto de afirmación. Decidir no responder un mensaje. Dejar de asistir a un evento. No forzar una sonrisa. Todas esas microdecisiones fueron manifestaciones de una transformación silenciosa pero irreversible. Desde el punto de vista terapéutico, Eliana transitó una fase de desapego afectivo. No como evitación, sino como reconexión con su eje interno. En vez de llenar vacíos con estímulos, eligió habitar esos vacíos como espacios de gestación. El proceso no fue lineal. Hubo recaídas, dudas, nostalgias. Pero cada una de ellas fue abordada con mayor claridad a medida que Eliana fortalecía su voz interna. Aquí es donde entra de nuevo Frankl, quien enseñó que el sufrimiento pierde su carácter destructivo cuando se encuentra un propósito para enfrentarlo. Lo que Eliana vivía no era un trastorno, ni una depresión. Era una etapa de transición existencial, donde se derrumbaban las estructuras antiguas y emergía un nuevo paradigma de vida basado en autenticidad y sentido. Su vínculo con Gabriel fue clave, porque le ofreció un espacio sin juicio. En un mundo que constantemente empuja a la socialización forzada, tener un lugar donde la soledad sea validada es profundamente reparador. En esa dinámica terapéutica se revela un principio central de la logoterapia: no se trata de eliminar el dolor, sino de atravesarlo con conciencia.
Y eso fue lo que Eliana aprendió a hacer. No escapar del vacío, sino dialogar con él. Las frases que escribía diariamente actuaban como anclajes. No eran afirmaciones motivacionales vacías, sino declaraciones de existencia. Cada una condensaba un momento emocional, una decisión íntima, un acto de soberanía. Desde el punto de vista emocional, Eliana fue saliendo de la dependencia afectiva. Ya no necesitaba que otro definiera su valor. Y eso la llevó a dejar de mendigar lo que antes aceptaba solo para no sentirse sola. En sus antiguos vínculos, lo que sostenía las relaciones no era la verdad, sino la costumbre. Al romper con esas dinámicas, Eliana se enfrentó al silencio. Pero en lugar de llenarlo, lo honró. Esta forma de procesar su historia revela un grado de madurez emocional que solo puede alcanzarse cuando el sufrimiento no es negado, sino resignificado. Y aquí, nuevamente, Frankl está presente, el sentido no se inventa, se descubre. A nivel psicológico, Eliana pasó de una autoimagen fragmentada a una identidad integrada. Esto se observó en el momento en que dejó de definirse por lo que le faltaba y comenzó a reconocerse por lo que sostenía. Su escritura también fue un recurso terapéutico clave. No solo como desahogo, sino como construcción de relato. Al escribir, Eliana ordenaba su mundo interno. Le daba estructura a lo que sentía. Validaba lo que nadie más veía. Cada sesión con Gabriel fue como abrir una nueva ventana. Pero no hacia el mundo externo, sino hacia sí misma. Porque muchas veces, la verdadera compañía no es la de otros, sino la de una conciencia clara. Frankl decía que el hombre no necesita un estado sin tensiones, sino una causa por la cual luchar. Eliana encontró esa causa, su verdad. Su autenticidad. Su derecho a caminar sola si eso era lo que su alma pedía. El uso de símbolos en la terapia también fue significativo. La pulsera que representaba su vieja versión fue reemplazada por una frase escrita desde su yo actual. Este gesto simbólico marcó una ruptura emocional con su pasado condicionado. A nivel existencial, Eliana comenzó a vivir desde el ser, no desde el tener. No medía su valía por el número de amistades, relaciones o eventos sociales. Medía su integridad por la paz que sentía al actuar en coherencia. Uno de los momentos más reveladores fue su asistencia a la reunión con sus antiguas amigas. Allí se vio a sí misma desde otro lugar. Ya no como parte del grupo, sino como una mujer que había cruzado un umbral del que no se regresa. Y esa nueva visión no vino acompañada de dolor, sino de aceptación. Porque parte de crecer es también dejar ir a quienes ya no caminan al mismo ritmo. Desde una mirada clínica, podríamos decir que Eliana alcanzó una fase de consolidación. No porque ya no tenga desafíos, sino porque ahora cuenta con recursos internos para enfrentarlos sin traicionarse. Sus decisiones no buscaron escándalo, ni ruptura. Buscaron paz. Y eso es uno de los signos más profundos de una transformación genuina. Frankl insistía en que el sentido es único y personal. No se puede imponer desde afuera. Y lo que Eliana descubrió fue justamente eso, que su camino, aunque incomprendido por muchos, tenía un profundo sentido para ella. También comprendió que las comparaciones son injustas cuando se aplican a quienes caminan desde la conciencia. Porque el éxito, la felicidad y la compañía no siempre se ven igual para todos. El legado de Frankl le permitió validar esa visión. Comprendió que su soledad no era patología, sino coherencia. Que su búsqueda no era evasión, sino profundidad. Que su silencio no era vacío, sino plenitud no compartida. Gabriel actuó como facilitador, no como solucionador. Su presencia amorosa, su respeto por los tiempos de Eliana y su uso de herramientas simbólicas fueron clave en el proceso de reintegración emocional. Cada sesión fue un encuentro con una parte nueva de ella. Y esa multiplicidad de descubrimientos fue lo que hizo que Eliana se sintiera acompañada, aun cuando nadie más la entendiera del todo. Este análisis revela una enseñanza profunda, que la salud mental no siempre se traduce en funcionalidad social. A veces, se traduce en verdad interior, aunque el mundo externo aún no sepa leerla. Y que muchas veces, la mujer que camina sola, no está perdida. Está volviendo. Volviendo a su origen. A su centro. A su conciencia. Volviendo así. El mayor logro de Eliana no fue mejorar su vida en los términos que impone la sociedad.
No fue conseguir un nuevo círculo social, ni establecer una relación romántica, ni llenar su agenda con compromisos. Su mayor logro fue algo menos visible pero infinitamente más poderoso: reconciliarse con su soledad. Ese tipo de reconciliación no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de múltiples renuncias internas. De dejar de ser quien creía que debía ser, para comenzar a ser quien realmente es. Y ese tránsito es doloroso, pero profundamente liberador. A nivel emocional, Eliana dejó de luchar contra sí misma. Ya no intentaba encajar. Ya no forzaba relaciones. Ya no reeditaba su historia para ser aceptada. Eso le permitió vivir desde una estabilidad que no dependía de otros. A nivel existencial, comprendió que el vacío no era una señal de fracaso, sino un espacio fértil para nuevos significados. Frank lo explicaba con claridad: el vacío existencial puede ser un signo de alarma, pero también puede ser un espacio de transformación si se llena con sentido. Eliana llenó ese vacío con palabras verdaderas, con actos pequeños de coherencia, con decisiones cotidianas que la anclaban en su centro. No necesitó un milagro externo. Necesitó una mirada interna sostenida y paciente. Los vínculos que comenzaron a llegar en esta nueva etapa fueron reflejo de su autenticidad. No eran grandilocuentes ni inmediatos. Eran silenciosos, discretos, y por eso mismo, reales. Las personas que llegaron no buscaron completarla. La acompañaron sin exigencias. Y eso le permitió compartir sin sacrificarse. Relacionarse sin disolverse. Estar con otros sin dejar de estar consigo. Desde el punto de vista psicológico, esto representa un cambio de paradigma afectivo. Ya no buscaba desde la carencia, sino desde la abundancia emocional que había cultivado en la etapa más dura de su soledad. El hecho de que Gabriel considerara cerrar el proceso terapéutico fue una confirmación simbólica. Eliana ya no necesitaba un acompañamiento constante. Había construido herramientas. Había anclado un modo de habitarse. Una de las señales más claras de su transformación fue el cambio en su narrativa. Al inicio, hablaba desde el dolor, desde la duda, desde la herida. Al final, hablaba desde la claridad, desde la firmeza serena, desde el amor propio. Frank decía: la felicidad no puede ser perseguida, debe sobrevenir como un efecto secundario de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Y Eliana lo encarnó. Al dedicarse a reconstruirse con verdad, la paz sobrevino como un efecto natural. Ella dejó de perseguir la felicidad como un objetivo. Comenzó a vivir con sentido. Y eso es más profundo, más estable, más digno. Porque no depende de estímulos externos, sino de una convicción interna que nada ni nadie puede robar. En su vida diaria, comenzaron a verse pequeños frutos. Una mejor calidad de sueño. Menos ansiedad. Más tolerancia al silencio. Un mayor disfrute en los actos sencillos: preparar su comida, ordenar su espacio, mirar por la ventana sin apuro. Esos frutos no se obtienen sin raíz. Y la raíz, en el caso de Eliana, fue su decisión de abrazar su camino sin esperar que el mundo aplaudiera. De validarse sin testigos. De confiar en que su brújula era suficiente. A veces, seguía habiendo nostalgia. Pero ya no era devastadora. Era suave. Era humana. Era parte del proceso. No intentaba eliminarla. Solo aprendió a dejarla pasar, sin perderse en ella. Ese es uno de los mayores indicadores de madurez emocional: la capacidad de estar con lo que duele sin volverse eso que duele. La posibilidad de sostener el vacío sin rendirse al pánico. La serenidad de no tener todas las respuestas. Eliana aprendió a ver belleza en los espacios intermedios. En los días que no prometen nada. En las preguntas sin resolver. En las ausencias que ya no duelen como antes, sino que ahora cuentan una historia. Volver al parque, volver al cuaderno, volver al libro de Frankl, ya no era una rutina de desesperación. Era un acto de presencia. Un ritual íntimo que le recordaba que estaba viva, consciente y en marcha. Muchas personas podrían mirar desde fuera y decir: no ha cambiado mucho. Pero solo quien ha caminado por dentro sabe lo que significa sostener una transformación sin ruido, sin premios, sin aplausos. Eliana ya no necesitaba reconocimiento. Necesitaba sentido.
y eso lo había encontrado en sus propios pasos, en sus decisiones internas, en su fidelidad silenciosa a lo que sentía. Frank decía que el ser humano está orientado hacia el futuro, que necesita un para qué que justifique su cómo. Y Eliana construyó su para qué con cada renuncia, con cada elección en soledad, con cada afirmación de su verdad. Su frase final, escrita en el cuaderno, no estoy sola. Estoy volviendo a mí, no era solo un cierre. Era una declaración de identidad. Un pacto con su proceso. Un acto de afirmación psicológica. Y ahora, esa frase no es solo de Eliana. Es también tuya. Sí. Tú que estás escuchando esto, y te has sentido sola, incomprendida, perdida entre vínculos que no te reflejan. Tú que has dudado si el silencio que vives es sanador o castigo. Tú que has creído que eras demasiado o insuficiente. Hoy te invito a escribir esta frase en los comentarios, no como una consigna vacía, sino como un acto íntimo, libre, afirmativo. No estoy sola. Estoy volviendo a mí. Escríbela ahora. Porque al hacerlo, formas parte de un espacio colectivo de validación emocional. Porque al nombrarlo, dejas de esconderlo. Porque al compartirlo, inspiras a otras. No es solo una frase. Es una forma de volver a ti. De recordarte que este camino tiene sentido. Que no estás perdida. Que estás reconstruyendo tu lugar en el mundo desde adentro. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste que esta historia resonó contigo, entonces esta frase también es tuya. No como un eslogan, sino como un compromiso. Escribe: no estoy sola. Estoy volviendo a mí. Hazlo como quien enciende una vela en medio de la noche. Como quien extiende la mano sin saber quién la tomará, pero sabiendo que no es la única. Porque tal vez nunca te faltó compañía. Solo te faltaba verte. Y hoy estás volviendo. Y si llegaste hasta aquí, si respiraste más lento, si tus ojos se humedecieron en algún momento, si en el fondo de tu pecho algo se removió, entonces ya lo sabes, este video no era solo una historia. Era un espejo. Y tú estabas dentro de él. Porque lo que le pasó a Eliana, en algún nivel, también te ha pasado a ti. Porque tú también has sentido el peso de caminar sola. También has dudado de ti misma por no encajar. También has tenido que sostenerte cuando nadie más lo hizo. Y sin embargo, aquí estás. Respirando. Escuchando. Volviendo. Y por eso, ahora que sabes que tu camino no es un error, que tu silencio no es vacío, que tu soledad puede tener sentido, es momento de tomar una decisión. Porque entenderlo es solo el primer paso. Lo verdaderamente transformador es lo que haces después de comprender.